Como explica el maestro, cuando se trasciende el yo, ego barra mente, la verdad se alza revelada. Hay diversos caminos a la verdad y a la autorrealización, entre los que se incluyen los caminos de la mente, la devoción, la meditación y la contemplación. Cada camino hace énfasis en un planteamiento o estilo diferente para llegar al mismo fin. Esta sección aborda las diferentes avenidas que el maestro ha puesto de relieve para alcanzar la autorrealización. El camino de la mente. El camino de la mente, también llamado el camino de la no mente, es la búsqueda de la verdad a través del conocimiento, es decir, a través de un examen pormenorizado de la naturaleza ilusoria del ego y de la mente, y de sus diversos programas. Por tanto, la iluminación se produce cuando se sueltan estos programas falsos, y mediante ella uno experimenta la realización de lo que es. En estas contemplaciones, el maestro proporciona al aspirante espiritual instrucciones claras para salir fuera del laberinto de espejos del ego. El proceso mismo de estudiar la mente ya comienza a reducir el agarre del ego. El sentido del yo empieza a cambiar de enfoque, y el sentimiento de nuestro propio yo interno comienza a progresar a través de las capas de la conciencia. En realidad, el yo ego no tiene que morir en absoluto. La vida no llega a su fin, la existencia no cesa, y no hay ningún destino horrible y trágico que esté esperando para acabar con la vida. Como el propio ego, toda la historia es imaginaria. Uno no tiene que destruir el ego, ni siquiera tiene que trabajar con él. La única tarea que se ha de realizar es soltar la identificación con el ego como si fuera nuestro verdadero ser. Con esta renuncia a la identificación, en realidad el ser sigue caminando y hablando, comiendo y riéndose. La única diferencia es que, como el cuerpo, se convierte en eso, en lugar de ser yo esto. Lo único que se necesita, entonces, es soltar la propiedad, la autoría y el engaño de que uno se ha inventado o creado este yo, y ver que simplemente fue un error. Es evidente que este es un error muy natural e inevitable. Todo el mundo lo comete, y solo unos pocos lo descubren y están dispuestos o son capaces de corregirlo. No se supera el ego mediante la condena, el odio y la culpa. Más bien, uno lo vacía de energía viéndolo objetivamente tal como es, a saber, un vestigio remanente de los orígenes evolutivos del ser humano. En realidad, uno no está regido por la mente en absoluto. Lo que la mente revela es una corriente interminable de opciones, todas ellas disfrazadas como recuerdos, fantasías, miedos, conceptos, etc. Para liberarse del dominio de la mente, lo único que hace falta es darse cuenta de que su desfile de sujetos solo es una variedad de selecciones arbitrarias que se abren camino a través de la pantalla de la mente. Solo es posible llegar a la humildad radical mediante el acto de confinar los pensamientos y opiniones a su validez verificable. Esto implica estar dispuesto a soltar todas las presuposiciones del pensamiento. Con persistencia, la verdad de las vanidades desaparece, y ahora pueden verse como la base de los errores. En un glorioso hundimiento final, uno se da cuenta de que en realidad la mente no sabe nada. En todo caso, solo sabe acerca de, y en realidad no puede conocer, porque conocer realmente es ser lo conocido, por ejemplo, saber de China no le convierte a uno en chino. Limitar la mente a lo que es probablemente conocido es reducir su tamaño e influencia de modo que se convierta en nuestra sirviente, en lugar de ser nuestra maestra. Se hace evidente que en realidad la mente lidia con presuposiciones, apariencias, eventos percibidos, conclusiones imposibles de probar y actividades mentales que identifica erróneamente como la realidad. Lo cierto es que no existe ninguna realidad como la construida por la mente. Cuando se examinan cuidadosamente, uno descubre que todas las opiniones carecen de valor. Todas ellas son vanidades y no tienen importancia ni mérito intrínseco. La mente de cada cual está cargada de interminables opiniones, y cuando se ven tal como son, en realidad las opiniones solo son actividad mental. Sin embargo, lo que tiene más importancia es que las opiniones surgen de los posicionamientos y los refuerzan, y son estos posicionamientos los que producen un sufrimiento interminable. Soltar los posicionamientos es silenciar las opiniones, y silenciar las opiniones es soltar los posicionamientos. Un aspecto básico del semblante del ego y de su capacidad de dominar es su pretensión de autoría de toda experiencia subjetiva. El pensamiento yo es extremadamente rápido a la hora de interponerse como supuesta causa de todos los aspectos de la propia vida. Esto es difícil de detectar excepto mediante un intenso enfoque de la atención durante la meditación en el origen de la corriente de pensamientos.
El lapso de tiempo entre la ocurrencia sentida internamente y la pretensión de autoría del ego es de aproximadamente una 10 milésima de segundo. Cuando se descubre este lapso, el ego pierde su dominancia. Se hace evidente que uno es el testigo de los fenómenos y no la causa y ni el hacedor de los mismos. El yo, entonces, se identifica como eso que está siendo observado, en lugar de como el testigo o el experimentador. En resumen, se puede decir que el ego es una compilación de posicionamientos que se mantiene en su lugar debido a la vanidad y al miedo, y queda deshecho por la humildad radical, que impide su propagación. Para deshacer el dominio de los contenidos mentales es necesario retirar la ilusión de que los pensamientos son personales, de que son valiosos o de que pertenecen a, o se originan en, uno mismo. Como el cuerpo, en realidad la mente y sus contenidos son un producto del mundo. El pensamiento yo sé impide la conciencia última del verdadero yo soy. La palabra saber es dualista y asume una dicotomía entre un sujeto separado, el conocedor, y algo externo que ha de ser conocido. La realidad se vuelve evidente cuando se retiran las obstrucciones de la percepción y de la actividad mental, incluyendo todos los sistemas de creencias. En realidad, no es necesario someter al ego, sino simplemente dejar de identificarse con él. Deja de identificarte con el cuerpo / las emociones / la mente como si éstas fueran yo. Sé sincero y admite que son tuyos, pero no son tú. Al principio, esto puede parecer artificial, extraño, ajeno y nada natural. Sin embargo, la realidad básica es que se trata de una verdad de orden superior, lo que hace de ella una herramienta poderosa y formidable. La mente intentará negar esta realidad, así como la verdad, esto es lo que supone que ha de hacer, porque intuye que la verdad es su némesis. Mientras que la información ordinaria se adquiere mediante el esfuerzo, en el trabajo espiritual se pone énfasis en renunciar, dejar ir y rendirse. El trabajo requiere identificar posicionamientos y después trascender las resistencias del ego y renunciar a su control ilusorio o soberanía. Así, el núcleo del trabajo espiritual está alineado con deshacer y descargar la mente, más que con su enriquecimiento. La complejidad es una percepción del ego / mente. Un cuchillo afilado puede cortar cientos de objetos distintos, solo se necesita una simple acción. Análogamente, solo hay un simple concepto clave que es necesario para desembarazarse de todos los estorbos del ego. Solo tiene una adicción, que es el placer / la ganancia subjetivos. Esta es la compensación secreta de todos los deseos, los valores proyectados, y las atracciones. Esta compensación se exagera mediante el valor proyectado, la valía, el glamour o el deseo de ser especial. Solo hay una ganancia, y esta misma ganancia simplemente se superpone sobre todas las cosas que se desean y, por lo tanto, atrae al apego. El placer está asociado con la felicidad que se deriva de él. Así, el ego solo tiene un objetivo. Este discernimiento permite escapar de todas sus atracciones. Este único motivo se proyecta sobre múltiples y diversos objetos, personas, cualidades, eventos o circunstancias. El astuto ego puede extraer la gratificación y el placer secretos de cualquier cosa que seleccione arbitrariamente. En realidad, simplemente tiene el mismo objetivo una y otra vez. Lo que se desea en realidad es irrelevante. Se suele imaginar que el locus está ahí fuera, pero en realidad está aquí, porque el placer que se adquiere es subjetivo e interno. La renuncia a este único y solitario objetivo desvela la realidad del ser, que es la fuente primaria e innata de toda felicidad, y su realización termina con todas las querencias y deseos. El locus de la felicidad está siempre dentro. El placer es transitorio, la alegría y la felicidad vienen de dentro. La clave para trascender las limitaciones inherentes del ego / mente es la humildad, sin la cual la mente queda atrapada sin esperanza en su laberinto de espejos ilusorio. En cuanto se entienden la estructura y la función evolutivas del ego, lo que facilita su desmontaje es la decisión interna de buscar lo real y lo eterno, más que lo temporal, transitorio y efímero. La mente humana es como una nave en el mar que es incapaz de corregir su dirección sin una brújula o una fuente externa de referencia, como las estrellas. Es importante darse cuenta de que un sistema solo puede corregirse cuando tiene acceso a un punto de referencia externo, como un sistema de posicionamiento global, que haga la función de absoluto, con el que se comparan los demás datos. Trascender la mente es ver que los muchos y el uno son lo mismo.
sin los términos mentales dualistas y en contraste muchos o uno, se diría que ninguno de ellos existe. Lo único que podría existir es la comprensión. Todo es. Todas las opiniones son vanidades sin valor intrínseco y, en realidad, son el resultado de la ingenuidad. Mientras que el funcionamiento mental ordinario puede tipificarse como un constante esfuerzo por conseguir algo, la realización espiritual está totalmente libre de esfuerzo, siendo pasiva y espontánea. Es recibida, en lugar de ser obtenida. Por analogía, cuando el ruido para, se revela el silencio. Uno no puede conseguirlo mediante el esfuerzo o el empeño. En la actividad mental no hay capacidad de controlar, cuando se produce la revelación, no hay control en absoluto. Ningún control es posible donde no hay nada que controlar ni hay medio de aplicar el control, aunque fuera posible. Lo que es informe no puede ser manipulado. A partir de pensar que nosotros somos nuestras mentes, empezamos a ver que tenemos mentes, y que es la mente la que tiene pensamientos, creencias, sentimientos y opiniones. Finalmente, podemos llegar a la comprensión de que solo habíamos tomado prestados todos nuestros pensamientos de la gran base de datos de la conciencia, y que, en realidad, nunca fueron nuestros. Los sistemas de pensamiento prevalecientes se reciben, se absorben y uno se identifica con ellos. A su debido tiempo, son reemplazados por ideas nuevas que se han vuelto interesantes para nosotros. A medida que depositamos menos valor en dichas nociones pasajeras, éstas pierden su capacidad de dominarnos. Experimentamos la libertad progresiva de la mente y también nuestra progresiva libertad de ella. Esto, a su vez, madura como una nueva fuente de placer. De manera encajada, el propio placer de la existencia madura a medida que uno asciende por el mapa de conciencia. La identificación exclusiva con el contenido de la conciencia es responsable de la experiencia del yo limitado. En cambio, identificarse con la conciencia misma es saber que nuestro ser es ilimitado. Cuando las autoidentificaciones circunscritas han quedado superadas de modo que el sentido del yo se identifica con la conciencia misma, nos iluminamos. La mente, en su identidad con el ego, no puede, por definición, aprehender la realidad. Si pudiera, se disolvería instantáneamente en el reconocimiento de su propia naturaleza ilusoria. Solo cuando se está más allá de la paradoja de que la mente trasciende al ego es cuando eso que es se alza autoevidente y resplandeciente en su absolutidad infinita. Y entonces todas las palabras son inútiles. Permanece consciente en todo momento de que el verdadero tú no es el ego. Niégate a identificarte con él. Mediante la introspección uno puede ver que está eso que cambia y eso que es inmutable. Eso que cambia, por tanto, se identifica a sí mismo como ilusión. La mente solo puede conocer acerca de, en lugar de comprender verdaderamente, en esencia. Se trata de una comprensión no verbal en la que conciencia y esencia están unidas como unicidad. Es un alivio dejar que la mente se quede en silencio y que simplemente sea dentro de su entorno. La mente bien disciplinada solo debería hablar cuando se le pidiera realizar una tarea. Cuando no está entrenada, la mente se convierte en un actor rebelde sobre el escenario y en una molestia. El yo tiene que aprender a respetar al ser y al silencio de la presencia. Mediante la observación de la mente, queda patente que el yo representa al niño indómito y disruptivo que busca atención constante. Generalmente, suele ser infructuoso intentar bloquear el pensamiento o forzar a la mente a quedarse quieta sin eliminar su motivación y sus gratificaciones. Sus raíces motivacionales pueden ser identificadas y entregadas. Entonces resulta sorprendentemente posible tomar una decisión. Simplemente no pienses en nada. Esto es posible mediante el alineamiento con el silencio infinito del que surge el pensar. Está localizado no entre, sino justo antes, del emerger de los pensamientos. El deshacimiento del dominio de la mente puede lograrse mediante un único paso, la humildad, que se refuerza mediante el simple reconocimiento de que la mente no es soberana, omnisciente, y ni siquiera es capaz de distinguir entre verdad y falsedad. Pregunta: ¿cómo puede uno silenciar la mente? Respuesta: uno no puede. Se detiene por sí misma cuando se retira la energía del interés. Resulta muy útil simplemente renegar de ella y dejar de identificarla como mi mente. Los pensamientos son la consecuencia automática de un nivel de conciencia calibrado específico, además de la personalización, mediante la cual adquieren valor.
Con la renuncia a la activación de la memoria, uno vive en el instante emergente, en lugar de apegarse al pasado o de anticipar el futuro. La mente se detiene cuando deja de estar energizada por el narcisismo. En esencia, pensar es vanidad. La supervivencia es espontánea y autónoma, una consecuencia kármica automática. Incluso cuando la mente se queda totalmente en silencio, el cuerpo sigue ocupado con su actividad como un juguete kármico al que se ha dado cuerda. Pregunta: ¿qué reemplaza a la mente cuando desaparece? Respuesta: se despliega a la sabiduría divina. La conciencia permanece, pero es una cualidad o condición autónoma. La pérdida de la mente no da como resultado la nada, al contrario, es reemplazada por la totalidad. La hoja no es el árbol. Es seguro abandonar cualquier identificación con lo que uno piensa o cree que es, porque nada de ello es real, y la nada es puramente una imaginación. Todo pensar, desde el punto de vista espiritual, es mera vanidad, ilusión y pomposidad. Cuanto menos piensa uno, más deliciosa se vuelve la vida. Finalmente, al pensar le sustituye el saber. El hecho de que uno es en realidad no requiere ningún pensamiento en absoluto. Por lo tanto, es de ayuda a tomar la decisión de detener la conversación mental y el balbuceo inútil. Rechazar la memoria, que es un vasto almacén de ilusiones, lleva a una aproximación clara a la autoindagación. Conduce al descubrimiento de que, en realidad, no hay un quién, solo hay conciencia. No eres un quién sino un qué. Para una persona altamente consciente, la mayoría de la gente parece caminar por ahí como si estuvieran en una especie de estado onírico, inconscientes de sí mismos. La autoobservación conduce al despertar, que a continuación motiva el deseo de aprender, crecer, madurar y evolucionar. La autoindagación conduce al descubrimiento y al deshacimiento de las capas que oscurecen el ser. Mediante la autoindagación uno examina las bases de la fe y de las creencias, y al instituir las técnicas y los criterios espirituales, uno procede a descubrir la validación interna de las verdades espirituales. Así, el campo de indagación es función de la conciencia, y la manera en que ésta contextualiza la experiencia interna del yo, de los otros y de la divinidad. El proceso interno consiste principalmente en desenergizar las ilusiones, más que en adquirir nueva información. El experimentador es el filo perceptual de la conciencia, que es independiente de la naturaleza de los datos que están siendo procesados. Es esta cualidad la que uno identifica como yo. Mediante la observación se reconocerá que esta función es autónoma e impersonal, aunque el yo pretende ser su identidad. El experimentador no es un quién sino un ello. Es una funcionalidad autónoma. Es comparable a una facultad multifuncional de probar y procesar. El ego/yo se crece con esta cualidad de experimentador y en realidad es adicto a ella. Mediante la atención y la volición es posible negar la atracción seductora del experimentador. Sucumbir a su tirón solo es un hábito. No es un tú, sino solo una actividad con la que el yo ha llegado a identificarse. La mente cree que se quedará en blanco y vacía sin el input lineal constante de información y sin el enfoque en lo que está pasando. Sin embargo, de noche, el sueño es un alivio bien recibido del parloteo interminable del experimentador. Así, la mente piensa que solo hay tres posibilidades. 1. La experimentación. 2. El sueño, olvido, o, tal vez, 3. El sueño con sueños. Pero hay un cuarto estado que es relativamente desconocido para la mente común, el estado de la conciencia misma, que es independiente del contenido de la experimentación, e incluso de la participación, el análisis o el registro. Así, la cualidad subyacente está libre de esfuerzo y es pacífica y compatible con un estilo de vida contemplativo. Conduce al estado que se ha denominado clásicamente samadhi. Una vez que los pensamientos se despersonalizan como si fueran objetos, se devalúan y pierden su atracción. Los pensamientos y los sentimientos surgen del deseo, y la mente desea lo que valora. Para despejar la mente, simplemente nota que nada en absoluto tiene un valor o una valía únicos y especiales, excepto mediante la creencia que se invierte, se superpone y se proyecta en ello. Por lo tanto, retira el valor, la valía, la importancia y el interés. Las principales transiciones ocurren cuando se abandona el pensamiento conceptual junto con el interés en experimentar o la identificación con el filo experimentador del ego/yo y sus funciones procesadoras.
Con la práctica, uno puede permanecer enfocado en la cualidad de la conciencia como proceso, sin involucrarse en aquello que está siendo procesado o experimentado. Mediante la observación puede verse que, por debajo de las imágenes y de las palabras, hay una energía impulsora. Un deseo de pensar, de mantenerse mentalmente activo, de estar ocupado con cualquier dato que la mente pueda encontrar para rellenar los huecos. Uno puede detectar el impulso de pensar, que es impersonal. Con la observación, uno puede detectar que no hay un yo pensando los pensamientos en absoluto. De hecho, el yo raras veces interviene. La realidad espiritual es la mayor fuente de placer y satisfacción que el mundo puede ofrecer. Es interminable y siempre está disponible en el presente, en lugar de en el futuro. En realidad, es más interesante, porque uno aprende a vivir en la cresta del momento presente, en lugar de en las espaldas de la ola, el pasado, o por delante de la ola, el futuro. Hay una mayor libertad en vivir en el filo de la navaja del momento que en ser prisionero del pasado o en tener expectativas de futuro. Si el objetivo de la vida es hacer las cosas lo mejor posible a cada momento, entonces, a través del trabajo espiritual, uno ya ha escapado de la principal causa de sufrimiento. En el marco detenido del presente radical no hay historia de vida a la que reaccionar ni que cambiar. Cuando la mente se concentra en un punto de esta manera, pronto se hace evidente que todo es simplemente tal como es, sin comentarios ni adjetivos. Cuando la mente deja de hablar, uno es consciente de ser vida. Uno está inmerso en ella, en lugar de estar en la superficie, hablando de ella. Paradójicamente, esto permite la plena participación. Con la disminución del egocentrismo, la alegría de la libertad y el puro flujo de la vida le llevan a uno a la rendición completa. Entonces deja de reaccionar a la vida para poder disfrutarla con serenidad. El progreso espiritual es posible porque la mente, mediante el entendimiento, es capaz de recontextualizar los contenidos del ego y de discernir su mecanismo mismo. Una vez que esto ocurre, uno ya no está ciegamente a merced del ego. A medida que se niegan y entregan las gratificaciones del ego, su agarre sobre la psique disminuye, y la experiencia espiritual progresa conforme se renuncia progresivamente a los residuos de duda. En consecuencia, la creencia queda reemplazada por el conocimiento experiencial, y la intensidad y la profundidad de la devoción aumentan, llegando finalmente a superar y eclipsar todas las demás actividades e intereses mundanos. Finalmente se reconoce que la forma está constituida por lo informe, y que son uno y lo mismo, pero, hasta que se produce esta comprensión, la forma misma es una distracción y un retraso que es mejor evitar. Pregunta: ¿cómo puede uno facilitar el progreso? Respuesta: esta es una curiosidad natural. La capacidad de elegir da lugar a tendencias que se convierten en estados de atención habituales. Dentro de cada momento están todos los elementos necesarios para la realización. Busca la esencia, en lugar de solo la apariencia. Todo es perfecto si se ve tal como realmente es. Todo es exactamente tal como debería ser, tanto si es brillante y nuevo como si está polvoriento y oxidado. Evita los adjetivos, porque todos ellos son calificaciones mentales proyectadas. Más adelante, uno puede incluso abandonar los verbos y adverbios, porque en realidad nada está haciendo nada, simplemente es de manera innata. La transición es un fenómeno que surge de dentro del observador, que ve la secuencia como un verbo. Si se ve en menos de una 10 milésima de segundo, todo parece estar parado. El error se produce cuando nos aferramos a la creencia de que yo soy eso. La verdad se desvela cuando vemos que uno tiene eso o hace eso, en lugar de ser eso. Hay una gran libertad al darse cuenta de que se tiene un cuerpo y una mente, en lugar de que se es un cuerpo y una mente. Una vez que se trasciende el miedo a la muerte, la vida se convierte en una experiencia transformada, porque este miedo particular subyace a todos los demás. Pocas personas conocen lo que es vivir sin miedo. Pero más allá del miedo, a medida que el significado y el propósito de la existencia se hacen transparentes, surge la alegría. Cuando se produce esta comprensión, la vida discurre sin esfuerzo y las fuentes del sufrimiento se disuelven. El sufrimiento es solo el precio que pagamos por nuestros apegos. Uno de los grandes obstáculos para la evolución espiritual y para trascender la identificación del yo con la propia mente es el procesamiento de datos, símbolos y palabras a través de procesos mentales aleatorios, que se supone que son pensar. Uno tiene la ilusión de que no podría pasar por la vida sin pensar. No es así.
Ningún individuo necesita estar ahí. No es necesario pensar que hay un yo que es responsable de nuestras acciones. Todo se está haciendo por sí mismo. Es la vanidad del ego la que dice, yo hice esto, yo pensé eso, yo decidí eso. No existe tal yo en absoluto. Todas estas cosas se están decidiendo por sí mismas y haciéndose a sí mismas, de manera totalmente autónoma. No hay necesidad de un yo. No hay necesidad de un hacedor, todo se está haciendo por sí mismo espontáneamente. No hay ninguna persona separada haciendo nada. La acción ocurre por sí misma. La objetificación se detiene. La experiencia cambia de los estados sucesivos al proceso mismo, de lo lineal a lo no lineal, y lo objetivo y lo subjetivo son uno. El ego barra mente tiene miedo de que, si no piensa, 1, se aburrirá, y, 2, dejará de existir. El problema del aburrimiento es relativamente fácil de trascender simplemente viendo que solo es la frustración de no estar entretenido con pensamientos interesantes. Para trascender el pensamiento, el enfoque debería redirigirse hacia la búsqueda del sustrato del que surge el pensamiento. Al entender y aceptar la naturaleza del ego, es trascendido y finalmente colapsa y desaparece cuando todos sus posicionamientos y las dualidades resultantes han sido entregadas. El ego no se ilumina, sino que colapsa y desaparece. Entonces es reemplazado por una realidad trascendental que fue descrita por Buda, es decir, la naturaleza de Buda. Tal como el sol brilla cuando las nubes desaparecen, la realidad del ser brilla por sí misma como revelación, realización e iluminación.